Vamos a mirar históricamente antecedentes de la celebración navideña. Vamos a mirar el cristianismo de cara al futuro, igual que la Navidad, y sacaremos unas conclusiones para ese ya muy cercano año 2023. Hace 50 años, por allá en 1972, me tocó en la ciudad de Boston, donde adelantaba estudios de posgrado, estar por primera vez fuera de mi casa, lejos de Colombia y del bullicio de la pólvora de navideña, celebrar mi primera Navidad. Yo estudiaba en esa época en el MIT. Allá en la universidad asignaban un host family, que era una especie de familia que lo inducía a uno los fines de semana, los puentes y en las vacaciones a conocer de cerca la cultura norteamericana. A mí me correspondió una familia irlandesa de apellido O'Brien y un banquero bostoniano que me dijo si yo iba a venir a Colombia en Navidad, y le dije que no podía porque ya estaba redactando mi parte final de la tesis para la maestría en ciencias. Entonces me dijo que me iba a hacer una invitación a la ciudad de Nueva York, que aparentemente tenía una serie de acontecimientos, eventos sobre la Navidad que me podrían interesar. De manera de que el día de Navidad, 24 de diciembre del año 72, muy temprano, me recogió el banquero allá en la modesta residencia que yo tenía en el MIT y salimos con su esposa e hija hacia la ciudad de Nueva York. Por esta época del año, en los Estados Unidos, el amanecer toma mucho tiempo. A las 8 de la mañana todavía hay oscuridad y desde las 2 o 3 de la tarde nuevamente termina el día solar. De manera de que me tocó entrar a Nueva York porque nos fuimos en automóvil en un amanecer bastante espectacular que he logrado en todas estas bases de datos de fotos que hay, muy similar al que yo vi y viví en esa fría mañana de diciembre 24 de 1972, hace medio siglo. Rápidamente oscureció. El señor O'Brien me manifestó que tenía compradas las boletas para que fuéramos a Radio City, que es el sitio predilecto en Nueva York de las comedias musicales, que había un género musical sobre la Navidad. Aquí más o menos ven ustedes la iluminación hoy en día de la entrada a Radio City. Pues mi primera sorpresa fue ver el gigantismo del recinto musical. Medellín en ese tiempo la sala de cine que tenía más grande era el Teatro Junín, que era bastante significativa porque era dentro de las 10 más grandes del mundo. Pero esta lo doblaba, 7,000 espectadores. En la platea, un sonido impresionante y varios tendidos de palcos. La segunda sorpresa fue el tema. Yo creí que iba a salir una comedia musical de Papá Noel, de los personajes de Disney en Navidad, etcétera, y no fue así. Fue un pesebre en vivo con José y María humanos, con Reyes Magos humanos, pastores humanos y por supuesto con camellos vivos y animales como la famosa burra y el buey. Me sorprendió mucho el detalle de astronomía del cielo en el escenario, que se movía con la misma fidelidad que lo que se suponía en esos días era el cielo de Belén. Y obviamente con el fenómeno que hablan los evangelios de la estrella del anuncio de la natividad. Previamente habíamos pasado por un sitio icono de Nueva York, que es el Rockefeller Center, donde todavía a la fecha actual se encienden las luces, miles de luces en un árbol de pino y abeto,
gigantesco allá en ese parque de entrada con arreglos navideños al complejo del Rockefeller Center, casi al frente de la Catedral de San Patricio. Esta catedral fue construida en la Quinta Avenida de Nueva York a finales del siglo XIX. Es un estilo gótico, muy similar al de la Catedral de Colonia en Alemania, pero fue construida fundamentalmente por irlandeses católicos e inmigrantes italianos, que ya para finales del siglo XIX pues eran una población laboral muy importante en la gran metrópoli. El señor O'Brien me advirtió de que él era masón, que él respetaba la prohibición de la Iglesia Católica de no admitir en lugares de culto a masones, pero que él todavía como irlandés católico sentía atracción pues por la fecha de la Navidad. Así que entramos al recinto. Mi primera impresión fue una gigantesca caverna tallada en roca, de columnas, de arcos ojivales, altísima, y de un silencio impresionante, muy parecida a la que años después conocí en Alemania, en Colonia. De manera de que ya empezaba el público a entrar, empezaron las luces a atenuarse y prácticamente quedamos en una especie de penumbra. Y se llenó la catedral de San Patricio para ese oficio, que era como a las 5 o 6 de la tarde, el primer oficio de las vísperas de Navidad. Prácticamente estaba al oscuro el interior de la catedral, solo se veían las sombras que proyectaban las veladoras y cirios que había encendidos en varios sitios de altares laterales y el coro principal dentro de la catedral. Estábamos pues en un silencio impresionante cuando de pronto se encendieron las luces y entró el órgano con toda su potencia y con una orquesta de músicos de la Filarmónica de Nueva York a interpretar esta bellísima obra del compositor francés romántico del siglo XIX, Camille Saint-Saëns, que es la tercera sinfonía para órgano. Escuchemos unas pequeñas notas. El órgano de San Patricio está entre los 5 mayores órganos de todos los Estados Unidos. Es un instrumento bellísimo en su diseño arquitectónico y su calidad musical, pues es de las mejores de Estados Unidos y del mundo. Tiene 5 teclados, unos 600 registros y por lo menos unos 7.500 tubos para dar todo tipo de frecuencias. El primer himno, después de esa introducción, cuando se encendieron las luces de la catedral, ahí se apareció el cortejo del cardenal primado de Nueva York. En ese tiempo era un clérigo muy discutido por su oposición al comunismo ruso y cubano, el cardenal Spellman. Pero interpretaron como himno de entrada para la celebración de la misa de Navidad este bellísimo himno que proviene desde la Edad Media,
5 países disputan la autoría en su territorio de este bellísimo himno navideño que se llama Adeste Fideles, que del latín significa apresurados fieles a Belén. Escuchémoslo. Cinco países europeos se disputan el haber sido el lugar donde por primera vez se cantó y se compuso este bellísimo himno. Están Portugal, están España, Francia, Alemania e Inglaterra. Les recomiendo este 24 de diciembre mirar por el canal YouTube para la Catedral de San Patricio en Nueva York el servicio religioso, que este año, como en los últimos, es presidido por el cardenal arzobispo primado de Nueva York, Timothy Dolan, iniciando la ceremonia de Navidad. Eso se hace en tiempo de Colombia por ahí a las 7:30 de la noche. Ahí aparece este personaje supremamente bien conocido en la ciudad de Nueva York por su ecumenismo. Usualmente en la ceremonia de Navidad y de Pascua, las dos primeras hileras de las bancas al pie del altar están dedicadas a sus amigos financiadores de sus obras, no necesariamente católicos. Hay judíos, protestantes, que mantienen con su ayuda financiera las obras de beneficencia de este cardenal neoyorquino, especialmente en escuelas pobres, en hospitales, en asilos, en refugio para personas llamadas en ese país homeless, sin casa, de manera de que es todo un personaje en la ciudad. En contraste a la celebración de San Patricio en Nueva York, logré en estos días recuperar la última misa de Navidad al otro lado del Atlántico, en París, nada menos que en la Catedral de Notre Dame. Ustedes recordarán que en el 2019 tuvo un incendio, que todavía la tiene cerrada y no se espera que vuelva a abrir sus puertas sino hasta el año 2024. Pero es particularmente bella este video que vamos a ver sobre la misa de gallo en Notre Dame, París, en el 2017. Vamos a ver si la tecnología se maneja bien hoy. Ya.
Bien, realmente el villancico de este Fideles no es el único villancico famoso a nivel mundial. Hay uno que lo precedió y fue el que se inauguró la noche de Navidad de 1818. En una pequeña parroquia, una capillita pequeñita que ya la vamos a ver, llamada Nikolauskirche, en Oberdorf, Austria. Tuvo por autores dos: el organista de esa pequeña iglesia llamado Franz Gruber, que ahí ven ustedes la copia de la partitura con que nació esa noche de paz, en alemán Stille Nacht. Y a la derecha aparece el sacerdote Joseph Mohr, que redactó el texto del alemán Stille Nacht, Heilige Nacht, noche tranquila, noche de paz. Todo duerme en el alrededor, etcétera, etcétera. Que es otro villancico absolutamente universal, sinónimo de Navidad. Fue tan de malas esta premier de este villancico por allá en 1818, que justo al empezar la ceremonia religiosa se dañó un fuelle del órgano. En ese tiempo no había electricidad y obviamente los órganos, que son instrumentos de viento, funcionaban con fuelles de pedal, manuales, con los pies. Entonces hubo que llamar a un músico local que conocía ya la tonada de Noche de Paz y se interpretó en guitarra. Logré encontrar esta versión de Noche de Paz en guitarra. Vamos a oír unas pequeñas notas y acordes.
Esta es la pequeñísima capilla que es en forma octogonal, perdón, de la capillita de San Nicolás, allá en Oberdorf. Vamos así al otro lado del mundo, vamos a Norteamérica, al estado de Utah, que es la meca de unos cristianos llamados primitivistas. Ellos practican el cristianismo del primer siglo de hace 2000 años, en una ciudad que se llama Salt Lake City. Siguen las enseñanzas de un predicador, abogado de profesión, llamado Joseph Smith, quien en un bosque cerca de Nueva York tuvo una visión, según él, de ángeles, donde Dios le pedía que fuera al centro de las planicies centrales de los Estados Unidos y fundara una nueva religión, que hoy se conoce como los Santos de los Últimos Días, o mormones. Este es el gran tabernáculo que tienen en la ciudad de Salt Lake City. Es un diseño arquitectónico muy basado en las descripciones del Antiguo Testamento sobre lo que fue el gran templo de Salomón en la capital de Israel de ese entonces. Escuchemos un villancico. Los mormones tienen un coro, tal vez el más grande y disciplinado de música religiosa en el mundo, y unos teatros de una calidad acústica prácticamente insuperables. Escuchemos pues este villancico. Empieza muy pasito, en la lejanía. Se llama Sucedió una vez en la ciudad del rey David, obviamente refiriéndose a la natividad de Jesús. Me dice si está subiendo. Progresivamente, de voces blancas de niños, van subiendo voces ya de adolescentes y adultos, y va interviniendo un órgano que ya hablaré de él, en el gran auditorio que se construyó en el siglo XIX y que hoy ha sido mejorado a un nuevo auditorio. Los mormones son muy exitosos en los campos de ciencia y alta tecnología en los Estados Unidos, y obviamente son muy practicantes de su religión y por lo tanto generosos en las dotaciones de templos y de la infraestructura de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Ahí ven ustedes el nuevo salón de conciertos y conferencias. Es el recinto de teatro musical más grande que hay en el planeta. Puede albergar hasta 14,000 espectadores. Usualmente el concierto de Navidad se hace el día 24, desde mediodía. Es clásico en la vida cultural de los Estados Unidos y religiosa el famoso concierto desde Salt Lake City y el templo mormón. Se interpreta usualmente el oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach, músico alemán barroco, quien vivió de 1685 a 1750. Ahí ven la primera parte de la partitura. Vamos a escuchar un trocito. A la izquierda inferior está el órgano que se construyó en el siglo XIX,
y a su derecha está el nuevo órgano en el nuevo recinto en la ciudad de Salt Lake City. Escuchemos la interpretación por el coro y la orquesta mormona de este oratorio de Juan Sebastián Bach. Tal vez la parte culminante del concierto es cuando interviene la alta tecnología. Estoy hablando de lo que se llama el laserium, que es complementar la música con geometrías creadas con rayos láser. En este caso, sobre el escenario y sobre el público se simula con rayos láser de que está nevando y que caen los llamados snowflakes, es decir, cristalizaciones de las moléculas de agua en geometrías holográficas que están sobre el público y que realmente no existen materialmente, sino que son luz. Aquí se ve en el nuevo auditorio y sala de concierto, bellísima la ambientación de Navidad. Escuchemos acá una interpretación musical que viene desde el siglo XIX, con un compositor clásico romántico, Félix Mendelssohn, de familia judía de banqueros, pero converso al cristianismo protestante. Perdón que se me... Se llama este salmo, sea la gloria para Dios en los cielos y paz sobre la tierra.
Vamos a otro sitio del mundo, Europa nuevamente. Vamos a la Plaza de San Pedro, donde está el pino de Navidad al pie del pesebre. En los tiempos del reinado papal de Benedicto XVI, el estado de Baviera, en Alemania, le enviaba como regalo a su antiguo arzobispo, Joseph Ratzinger, convertido en ese entonces ya en Papa Benedicto XVI. Y había pues una gran presencia de alemanes que se desplazaban hasta la Plaza de San Pedro para esa misa de gallo. Dentro del recinto pues, de la gigantesca Basílica de San Pedro, el Papa oficiaba la misa de gallo con los cardenales de la curia romana y se interpretaban villancicos muy bellos, a pesar de ser Bach protestante, compositor barroco que mencioné ahora, pues eso no obstante que con su carácter de cristiano, su música se interprete en el Vaticano, con un carácter muy ecuménico. Escuchemos, este se llama Indulci Dominus. El altar está en el baldaquino de columnas en espiral, que se cree que son similares a las que tuvo el templo de Salomón en Jerusalén, que fue destruido por el emperador romano Tito en el sitio de esa ciudad en el año 79 de nuestra era. La basílica, volumétricamente hablando, más enorme, gigantesca del planeta. Esto se terminó de construir con el Papa Julio II en el siglo XVI-XVII y le valió al cristianismo la separación de los protestantes, en buena parte por la actividad de Lutero, criticando el boato y los gastos que había que pagar en todo el mundo católico de ese entonces para construir los palacios vaticanos y en especial terminar la Basílica de San Pedro. Ahora sí vamos pues a la Navidad popular. Al norte de Italia empieza pues Suiza, y aquí vemos una bellísima y pequeña ciudad suiza en plena Navidad. Se hace siempre, a pesar del frío en ese país, por ser zona montañosa, alta, un bazar de pulgas, pero sobre cosas típicas de la Navidad, como adornos navideños, chocolatinas, dulces de todo orden, quesos, vinos y muy especialmente las carnes rojas. O sea, estamos hablando del cerdo, del cordero, etcétera. Ahora nos trasladamos al norte de Europa, a Gran Bretaña. Esta es la pequeña ciudad medieval de Cambridge. Este es el King's College, la capilla. Ahí está la Universidad de Cambridge, donde Isaac Newton en el siglo XVII y parte del XVI recibió clases y dictó cátedras allá, especialmente la publicación de su famosa teoría sobre la gravitación universal. El concierto anual de Navidad es extremadamente bello. Es el interior, fotos del interior de la capilla del King's College. Y hay un coro muy disciplinado, es un coro mixto de voces blancas y voces adultas. Y son famosos sus villancicos. Escuchemos un pedacito de uno de ellos. Usualmente esta ceremonia navideña es presidida por miembros de la familia real británica. El sitio mejor de
Inglaterra para escuchar la mejor música navideña y masivamente por la asistencia pública es este teatro musical que construyó a finales del siglo XIX la reina Victoria para conmemorar a su extinto marido, el príncipe Alberto. Se llama el Royal Albert Hall of London. Es un estilo arquitectónico similar al del antiguo Coliseo romano de los Flavios en Roma, en forma elíptica, con una arcada en el último tendido de sillas para los asistentes y con una capacidad de unos 7,000 asientos. El escenario está en todo el frente de nosotros, debajo de esas luces moradas, donde hay cabida ampliamente para una gran orquesta sinfónica, para coros, y al fondo, enfrente de nosotros, está el teatro, uno de los más grandes de Inglaterra. Está en el teatro un órgano sinfónico. De manera de que el concierto en el Royal Albert Hall de Londres es un programa cultural obligado para época de Navidad. Escuchemos algunos apartes del concierto navideño. Y ahora sí, a velocidad cuántica, saltamos de las celebraciones navideñas en los Estados Unidos y Europa y caemos en Medellín. Esta es una de las fotos más espectaculares sobre los arreglos navideños en el pasado de Medellín, donde no era solo en un pedazo muy restringido como fue este año el alumbrado en el río Medellín, año 2022, sino que era prácticamente en toda la ciudad, en el Cerro Nutibara, en todo, desde el puente antiguo de Guayaquil al frente del puente del Cerro Nutibara, hasta prácticamente la parroquia de San Benito, que se adornaba el río Medellín, igualmente los parques como el de Boston, el Parque Bolívar, el Parque de la América, un parque de Laureles. Pero ya estamos como en nuevos tiempos y no de los más favorables, por cierto. Mira de que ha sido una celebración muy propia en la cultura antioqueña y medellinense del alumbrado. Los pueblos de Antioquia son extremadamente bellos. Aquí vemos en época de Navidad fotos de pueblos hermosísimos como Jericó, como Bolívar, como La Ceja, Río Negro, el Peñol, y también pueblos y caseríos donde la luz eléctrica no va a los alumbrados navideños, sino que se hace todavía como se hacía hace más de 100 años, con velitas dentro de faroles hechos artesanalmente a mano. Vamos a hablar entonces de la historicidad de la Navidad. Este es un tema que ya tocó Enrique, y es que hoy, con los adelantos de la arqueología, de los métodos analíticos para determinar cómo vivían las personas hace 2000 años, en la época del nacimiento de Cristo, el cotejar con fuentes como los archivos sobre la historia de Roma, un famoso historiador judío romano, Josefo,
igualmente sobre excavaciones. ¿Qué sabemos entonces sobre la persona que celebra en estas calendas el mundo su nacimiento, especialmente el mundo occidental? Es a Jesús de Nazaret, con una fecha muy probable de nacimiento del año 6 antes de Cristo. En el antiguo arameo que se hablaba en los tiempos de Cristo en Israel, el nombre de Jesús era Joshua. Ahí viene que se lee de derecha a izquierda y las vocales lo dan las acentuaciones de los pequeños círculos y rayas. Esta es una foto hoy en día de lo que es la ciudad de Belén, que en el antiguo arameo se pronunciaba Bat-Laham, que significa la casa del pan. O sea, de que excavaciones han demostrado de que era en los tiempos de Cristo mangas, muy pobres en pastos, y allí se levantaban rebaños de ovejas y se cultivaba trigo. Y del trigo, pues obviamente se molía y se sometía a fermentación y cocción y se sacaba el pan. De ahí el nombre de esta ciudad importante del antiguo Israel, o sea, de Bat-Laham, la casa del pan. A la izquierda superior ven dentro de esa enorme catedral que es la de la Natividad, el supuesto nicho donde nació Jesús en una cueva. Ese hueco está rodeado de una cruz en forma de estrella en plata. Y a la derecha se ve una mano que sostiene un pedazo de cerámica, donde se dice en hebreo arcaico, Belén de Judá. O sea, de que esas son pruebas arqueológicas que por su antigüedad, sus características arquitectónicas de los edificios, muestran de que esto no es un mito inventado en los últimos años. Israel tuvo profetas mayores y menores. Uno de los más importantes fue Miqueas, con esta profecía sobre el papel de Belén y el nacimiento de Jesús como el Salvador, el Mesías esperado en Israel. Esto está en el versículos 2 al 5, que dicen lo siguiente: pero tú, Belén, tan pequeña entre las ciudades de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor en Israel. Aquí sigue una frase tremenda, sobre todo para los cosmólogos y cosmógonos que estudian hoy el origen del universo. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Hablaremos de esto un poco al final. Escuchemos de Martín Lutero. Acogió una melodía de una cantata de Juan Sebastián Bach para montar este texto, que él lo tradujo del antiguo griego, Koinedia lectos, y del latín. Él era un gran lingüista, a la música de Juan Sebastián Bach. Es realmente una cantata bellísima sobre este texto. De la genealogía de Jesús de Nazaret hay ya la prácticamente comprobada genealogía de 80 generaciones.
A partir de Abraham, considerado el padre fundador del judaísmo, y luego a través de sus hijos, nietos, bisnietos, Isaac, Jacob, Judá, Farés, Esrom, Aram, van 40 generaciones hasta Betsabé y David, el rey David, y de allí hasta María y José otras 40 generaciones. No hay duda de que es un estimativo muy probablemente cierto y exacto por la rigidez con que en los archivos judíos de la antigüedad, como hoy en día, se hacen las genealogías de las familias hebreas. Fechas más probables cercanas a la natividad de Jesús. En el año 30 a.C. se inicia el reinado de Octavio Augusto como emperador romano. En el 7 a.C. se hace el famoso censo de población en el Imperio Romano. Este fue el motivo que tuvo José y María, que estaba encinta, ya en estado avanzado, para desplazarse a Jerusalén y de allí a Belén a empadronarse para este censo de población del imperio. En el 6 a.C. es la fecha más probable del nacimiento de Jesús en Belén de Judá. Y no fue en el mes de diciembre por las razones que explicaré más adelante, sino probablemente en el mes de marzo o septiembre. En el año 5 a.C., probablemente un año después al acontecimiento del nacimiento, ocurrió la adoración de los Reyes Magos, que no eran ni reyes ni magos. Ya explicaré por qué. En el 4 a.C., la Sagrada Familia se ve obligada a huir a Egipto por la persecución de Herodes hacia los niños de menos de 2 años de vida, a raíz del relato que está en lo que ocurrió en el relato de los evangelios, que llegaron los Reyes Magos a preguntarle a la corte, a Herodes, que dónde estaba el nuevo Mesías, el nuevo rey de Israel. Y en el 6 después de Cristo, los romanos envían sus primeros gobernadores y prefectos a la provincia de Judea. No fueron ni reyes ni magos. La palabra magos viene del antiguo persa, que eran esas tribus y esas culturas muy antiguas de Mesopotamia que vivían en lo que se llamaba Media. Los medos eran los habitantes. Se llamaban magoi, que eran usualmente gente muy ilustrada, astrónomos, matemáticos y personas que tenían cierta ascendencia sobre los monarcas de la época en Media por su sabiduría. Y al ser astrónomos, pues en la antigüedad siempre se creía que si ocurría algún fenómeno de una estrella brillando espectacularmente o un cometa, significaba un buen o un mal augurio. Como dicen los evangelios del Nuevo Testamento, llegaron Melchor, Gaspar y Baltasar con incienso, mirra y oro, que se daban los reyes y a personas que tenían un perfil en su nacimiento de que iban a hacer grandes cosas. Benedicto XVI, durante su reinado, convocó a los mayores especialistas del mundo en temas bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento que tenían que ver con el nacimiento de Jesús y su vida pública, incluyendo su final en la crucifixión. En este libro titulado La infancia de Jesús, dice el Papa jubilado hoy, Benedicto XVI, abro comillas: la estrella de Belén que guió a los Reyes Magos probablemente era una supernova, cosa que habían observado astrónomos visualmente en China, o una conjunción planetaria, como la que el astrónomo alemán Johannes Kepler en el siglo XVI-XVII calculó y que se registró entre los años 7 y 6 a.C., la fecha más probable del nacimiento de Jesús. Este está pues en el libro La infancia de Jesús de Benedicto XVI.
Esta es una simulación por computador de cómo sería el cielo de Belén entre el año 7 y el 6. Ahí se ve que hay una conjugación de dos planetas, de Júpiter y Saturno. Y probablemente en la época que nació, marzo o diciembre, o septiembre, perdón, estaban justo en el cenit de la bóveda celeste sobre la pequeña ciudad de Belén. Cuando nació Jesús, según el Evangelio de Mateo 2, versículos 1 al 3, cuando nació Jesús en Belén de Judea bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, versículos 2, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en el este y hemos venido a adorarlo. Carl Sagan fue durante la segunda mitad del siglo XX tal vez el mayor divulgador científico y tecnológico en los Estados Unidos, con libros famosos como la serie Cosmos, El pequeño punto pálido azul. Él como agnóstico sostenía de que somos polvo de las estrellas. Él, por supuesto, pues adhería a la teoría del Big Bang, pero ahí paraba en sus comentarios. Él decía que no podía ser objeto de estudio de la ciencia el divagar, el conjeturar sobre qué había ocurrido antes del Big Bang, a qué se había debido el nacimiento de nuestro universo. Punto y aparte. Durante las guerras de las cruzadas, desde el siglo XII hasta el XIV, los caballeros templarios oriundos de Alemania, llamados caballeros templarios teutónicos, hacían recorridos por los desiertos de Arabia y encontraron en territorio musulmán una tumba venerada por los musulmanes que se llamaba la tumba de los Reyes Magos. Ciertamente encontraron osamenta de 3 personas y la trasladaron a la Catedral de Colonia, en Alemania, que hoy en un sarcófago de oro macizo está expuesto allá dentro del domo o catedral. Escuchemos, ahí viene una foto del mismo, escuchemos un villancico muy propio de la cultura alemana. Ahí dice en alemán, el sarcófago Husarí de los 3 Reyes Magos, Catedral o Dom de Colonia. Supuestamente en su interior tiene la osamenta que estos caballeros teutónicos alemanes llevaron desde los desiertos de Arabia, en lo que hoy es Persia o Irán, hasta la ciudad de Colonia, de donde eran originarios. Es un mito el cuento de los santos inocentes, la persecución de Herodes y la huida de la Sagrada Familia de Egipto. En el 2007, por excavaciones en Israel, se descubrió la tumba de Herodes el Grande, en ese montículo de tierra gigantesco que ustedes ven ahí, cerca a las cuevas del Mar Muerto. Y ahí ven en la fotografía resaltada en amarillo lo que se logró recuperar del sarcófago de Herodes el Grande. Trozos que corresponden al diseño del sarcófago muy propio del pueblo judío para grandes sacerdotes y reyes de Israel. Sobre la huida de la Sagrada Familia de Egipto huyendo de Herodes, está el texto de Mateo 2, versículos 13 al 15. Traduzco del latín. José, se le apareció un ángel en sueños y le dijo, toma a María y al niño y huye hacia Egipto, porque Herodes busca encontrar el niño para matarlo.
En algún viaje que hice por el Mediano Oriente, en la ciudad del Cairo, que es predominantemente población musulmana, hay pequeños reductos que han respetado los musulmanes sobre sectas cristianas. Tal vez la más importante es la de la iglesia copta, que tiene esta iglesita ahí dentro del perímetro del Cairo que se llama Abu Sirga. Abu en árabe es santa y santo, y Sirga es Sergio, la iglesia San Jorge. El interior, como ven en la foto superior derecha, es bellísimo en estilo árabe y hay un discreto sótano que permiten a los visitantes mirar con detenimiento. Y es la reconstrucción de excavaciones, con base a excavaciones muy antiguas, que vienen del periodo premusulmán, o sea, del siglo hasta el siglo V de nuestra era, del taller donde supuestamente vivió la Sagrada Familia mientras pasaba el fenómeno del reinado de Herodes en el antiguo Israel. Esta es una de las fotos hechas ya en Nazaret, donde se cree que vivió la familia de Jesús durante su adolescencia, cuando él probablemente le ayudaba a su padre, José, que era carpintero y cantero, a conseguir el sustento. Vamos a mirar unos antecedentes de la Navidad cristiana. Hoy Navidad es un fenómeno universal, a pesar de que todavía está prohibido en muchos países celebrarla al menos públicamente, como países árabes, al estilo de Arabia Saudita, en la propia China, que es un régimen político comunista ateo, etc. Hitos históricos para mirar la historia de la celebración navideña. Los romanos celebraban el 25 de diciembre, que se llamaban las fiestas del Sol Invicto, nacimiento del Sol Invicto, es decir, cuando ocurría el fenómeno del solsticio invernal. Los romanos celebraban esa semana las fiestas saturninas o de Saturno y celebraban la fiesta del sol naciente el 25 de diciembre. En el año 386 de nuestra era, Juan Crisóstomo y Gregorio Nacianceno declararon la Navidad para el día 25 de diciembre e ir reemplazando esa celebración pagana e irla reemplazando por una celebración cristiana. En 1223, un monje crea una cofradía llamado Francisco de Asís y hace el primer pesebre en vivo en la población de Greccio, Italia, en la zona del norte de la Toscana. En 1607 se inicia la celebración en los Estados Unidos, en las nuevas colonias, en lo que hoy ocupan los estados de Massachusetts, de Nueva York, Filadelfia, Pensilvania, etc. En 1647 los puritanos en Inglaterra ya había ocurrido la reforma anglicana, o sea, la separación de Roma, prohíben la celebración de la Navidad precisamente por esa razón. Querían independizarse de todo, incluyendo el calendario de celebraciones religiosas de santos y del propio Jesús, por la separación entre el Estado y la Iglesia católica romana por parte de Enrique VIII, que fundó entonces la Iglesia Anglicana o de Inglaterra. En 1843, el escritor Charles Dickens publica un libro, un cuento de Navidad, muy popular en los países anglosajones. En 1870, el 25 de diciembre, se declara Día Festivo Federal en los Estados Unidos, a pesar de que por constitución en ese país hay separación entre el Estado y las iglesias, independientemente de que sean judías, cristianas, etc. El siglo XIX en Inglaterra y Europa se permite la popularización de villancicos, tarjetas y el árbol de Navidad, que proviene desde la antigua cultura celta.
Cuando aparece pues la celebración navideña es el resultado de esa evolución que vimos en el cuadro anterior. En muchos países todavía se hace el pesebre. Los americanos y algunos británicos lo llaman el manger, es decir, donde los establos donde se alojaban las bestias durante el invierno por los rigores de... Aparece la figura de Santa Claus, que a la hora de la verdad fue un obispo en lo que hoy ocupa Turquía, que repartía en el 25 de diciembre regalitos para niños pobres. Está la celebración familiar que se practica prácticamente sin distingo de religión o de ser agnóstico creyente, y el famoso Tannenbaum, muy del mundo anglosajón, que es el pino de Navidad, abetos. El primer pesebre en vivo lo hizo San Francisco de Asís en Greccio, Italia, en 1223. Ahí pueden ver en esa lámina la primera celebración de misa con pesebre. Y escuchemos este bellísimo himno franciscano por motivo de la Navidad. Aquí está el famoso obispo Nicolás, obispo de Esmirna, en el siglo III de nuestra era cristiana, repartiendo en un canasto con un burrito regalos para los niños. Luego aparece en Inglaterra en la era victoriana del siglo XIX la figura de Papá Noel, el famoso del Jojo. Pero detrás de la Navidad, sea la celebración religiosa, familiar o social, hay un gigantesco negocio. Y observemos algunas paradojas. China comunista, o la República Popular China, como le dicen ellos a su país, produce el 85% mundial de los juguetes y adornos navideños del planeta. Curiosamente, son ateos, no tienen ni idea quién fue Jesucristo y no permiten la celebración en su territorio de la Navidad con los mismos productos que ellos fabrican para los cristianos y no cristianos en el mundo de la cultura occidental. Navidad, pues, es sinónimo de decenas de millones de viajeros que salen a los aeropuertos, a las estaciones de tren, puertos, a reunirse. Está el papel protagónico de los niños como receptores de los regalos navideños y obviamente está la famosa cena navideña. Hablemos un poco de esto. Aquí ven la variedad de menúes para la cena de Navidad en países anglosajones. Predominan las comidas con carnes rojas, como es el cerdo, el lomo de animales como el cordero, el ganado vacuno y los platos diversos. Y obviamente no falta la torta de chocolate y los vinos. También se acostumbra por herencia de los Estados Unidos de Norteamérica desde el siglo XIX el consumo de pavo que se hace para la cena de Navidad. Viniendo a nuestro ambiente culinario tropical latinoamericano, pues vemos los buñuelos, la natilla, algún tipo de licor. Está en la parte izquierda inferior, pues el plato típico en muchos hogares de la vieja Antioquia y del departamento actual de Antioquia y lo que se llama Paisalandia, que es un verdadero buque de colesterol, como es el chicharrón, la morcilla, los chorizos, los huevos, frituras de todo orden, la arepa. En la parte derecha están las transculturaciones más recientes, que son el pavo, sin duda herencia de Norteamérica por influencia comercial, y de pronto con una mezcla europea y
Y latinoamericana está la famosa cochinito, el famoso cochinito tolimense, la lechona. Gracias, Luisa. ¿Existe Santa Claus? Pues la respuesta es que sí, y financiado por el gobierno noruego, un país que todavía es religioso protestante, pero muy laico. Vive casi en el círculo ártico y se llama la población Rovaniemi, que ahí la ven. Es en la zona de Letonia, entre Finlandia y Noruega, en el círculo ártico, y las temperaturas en diciembre alcanzan menos 40 grados centígrados. El sueño de los niños de hoy es ir a Disney, los famosos reinos mágicos de Disney, que hay dos en los Estados Unidos, uno en la Florida y otro en California. En París hay otro Disney y en Tokio. Y el festejo del día de Navidad pues es una cosa verdaderamente apoteósica, como se ve en esta foto. Todos los personajes de Disney celebrando la Navidad. Del árbol de Navidad también está muy clara la demostración histórica, que se introdujo en la cultura occidental en el siglo VIII después de Cristo, o sea que hablamos del 700 de nuestra era, para reemplazar el famoso árbol celta pagano, que en ese vitral de San Bonifacio se muestra que destruyó el árbol pagano celta, donde se sacrificaba un animal, y poco a poco fue reemplazado por el árbol con frutas o con adornos que se llaman los pueblos descendientes de los celtas, como son en parte los anglosajones, el Tannenbaum, el árbol de Navidad. En el campo de la literatura, pues está la famosa novela, la más famosa sobre la Navidad de Charles Dickens, La canción de Navidad, con muchos libros y películas también sobre el tema. ¿Por qué? Porque la Navidad es tiempo de amor, amistad, caridad y solidaridad. Benedicto XVI, durante su reinado como papa, acostumbraba dedicar el 24 y 25 de diciembre a visitar cárceles, reformatorios y habitantes de la calle en el Vaticano y en la ciudad de Roma. Ahí lo ven visitando un reclusorio, una cárcel. Nosotros vemos aquí una Navidad triste, por ejemplo, en una cárcel de mujeres, esa es la de Pereira, que aparece en la parte superior izquierda, que les permiten a las reclusas compartir un rato con sus hijos. Vemos el abandono en las calles de Medellín de niños expósitos pidiendo comida en los restaurantes. Y también vemos que esto no es nuevo, viene desde el siglo XIX y anteriores, lo que inspiró a Charles Dickens en ese libro, la canción de Navidad, a ver el drama de niños pobres en Londres del siglo XIX, que dan compasión finalmente a un rico avaro. Pero tal vez la película más famosa sobre la Navidad es esta, que es un rechazo a la guerra, y que efectivamente ocurrió. Esto no es mito. Ocurrió el 25 de diciembre de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, entre las trincheras de alemanes y de británicos, lo que hoy es Bélgica. Los soldados pues intercambiaron disparos todo el día 24 y al final sacaron un par de banderas blancas, una alemana y otra por la parte de soldados ingleses, para que no les dispararan. Se reunieron en medio del campo de batalla, se abrazaron y dijeron: vamos a hacer una tregua y vamos a hacer mañana 25 de diciembre un partido de fútbol. Y esa es la foto histórica de ese partido. Ya muchos años después, el ejército británico sacó esta nota
Dice, revelado, secretos de la Navidad de 1914 en una tregua. Truce es tregua. ¿Cómo les parece que es la rigidez de los reglamentos militares? Hubo que llevar al Parlamento británico una moción de suspensión por interpretación, que no se hizo en el pasado, de los reglamentos militares, tanto alemanes como británicos, de que esa paz pactada por soldados de ambos países era ilegal, porque estaban en guerra. Y que esos muchachos que jugaron ese partido de fútbol debieron haber sido juzgados sumariamente y fusilados por traición a sus respectivas patrias. De manera de que la Navidad hasta quebranta las equivocaciones de las normas y leyes de los civiles, entre otras cosas de pueblos entre comillas civilizados. También se ha celebrado la Navidad en los alrededores de la Luna, y esto ocurrió el 25 de diciembre, por allá del año 1968, con Apolo VIII. Y hubo gran discusión política a los 3 astronautas. Estaban dando en los alrededores de la Luna una órbita dentro de la cápsula Apolo, los 3. Y a uno de ellos se le ocurrió coger su Biblia, que era muy evangélico, y leer del Génesis el versículo 1:1 del artículo 10, que decía, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vio Dios que era bueno. Pues más se demoraron en transmitir esto al mundo que en armarse un debate. Que astronautas que eran funcionarios oficiales del gobierno federal de Estados Unidos, puesto que trabajaban para la NASA, habían violado la constitución gringa de separación entre la iglesia, las creencias y el Estado norteamericano. Ahí mismo llegó la queja a la Corte Suprema o Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y con una rapidez inaudita, para que vean que la religión es la religión, invocó un artículo que se llama primus inter primi, y es una jurisprudencia que hay en los Estados Unidos, que dentro de leyes prioritarias, primarias, hay un primero sobre esas leyes, y en este caso es la libertad de religión. Que ellos no hablaron a nombre de la NASA, porque ellos no leyeron eso a nombre de la NASA, sino a nivel personal. Que hay que respetar en los Estados Unidos, por encima de cualquier categoría de leyes, el derecho a la libertad de expresión. Punto y aparte. Hoy en día ya muy menguada la relación entre Rusia y Estados Unidos en la estación internacional, pero esta es una foto de los tiempos amables entre ambos, el 2016, entre astronautas rusos y norteamericanos en la estación espacial, celebrando la Navidad. Ven ustedes que los rusos llenaron la pared del fondo de la Estación Espacial Internacional de íconos ortodoxos, las Madonas, las Vírgenes María, para celebrar la Navidad. Mientras que el secularismo de los Estados Unidos pues no muestra ninguna manifestación de Navidad, salvo de pronto unos arreglitos de el árbol de Navidad. 70 años de ateísmo soviético francamente sucumbieron ante la Navidad. Una vez que se disolvió la Unión Soviética, pues rápidamente la Iglesia Ortodoxa Rusa nuevamente pidió indemnizaciones al Estado exsoviético por los atropellos que hubo a iglesias, a seminarios, y ya la Navidad es algo que celebran los rusos. Y aquí hay una foto muy diciente. Comunistas de ayer, y aparece el señor Putin rodeado de público de jóvenes y viejos en la Catedral de la Natividad en plena Plaza Roja de Moscú. Hoy son cristianos, abro comillas, practicantes.
Y esto va directamente a Putin, el hombre más salvaje después de Adolfo Hitler, por una guerra injusta que declaró contra Ucrania, que ya va a cumplir su primer año. ¿Y cómo les parece el diablo haciendo hostias metido en una catedral ortodoxa, celebrando la Navidad? Punto y aparte. En España, la noche de la Navidad, del 24 de diciembre, no es la noche de los regalos, de los aguinaldos, como ocurre en la mayor parte de los países de cultura occidental. Se hace en la Epifanía, significa la manifestación, y que en la mayoría de las iglesias cristianas se celebra el 6 de enero, que es los Reyes Magos. Nosotros sí rompimos, pues, en América Latina ese modelo de aguinaldos el 6 de enero. Sin embargo, yo recuerdo en mi muy lejana infancia que poníamos una botica de tela el 6 de enero al pie del árbol de Navidad, y al otro día eso aparecía lleno de confites y de regalitos menores, como regalo de Melchor, Gaspar y Baltasar. La Navidad, curiosamente, se celebra en países no cristianos, como es el Japón, que es predominantemente budista y shintoísta, pero es un día de celebración familiar, con intercambio de regalos. Ahí ven la exuberancia de Tokio, con sus arreglos navideños. Y este es el sitio donde efectivamente en el año 6 a.C. ocurrió ese nacimiento que hoy celebramos como la Navidad. Es la celebración en Belén. Infortunadamente, por la guerra de odio y exterminio mutuo entre musulmanes y judíos, está dividido esa parte del antiguo Israel, y un lado es Palestina, donde está la Basílica de la Natividad, y el otro es judío. Ya si viene, pues, para ir buscando aterrizaje y fin a esta conferencia, que ya va para largo, el tema de si el cristianismo es un mito o no. Por nuestra rama, el cristianismo es un hijo del judaísmo. Jesús fue judío y adoptamos del judaísmo el Viejo Testamento sin ningún reparo, ni religioso, ni ideológico, ni de raza, ni de cultura, ni de etnia. El judaísmo siempre se ha considerado como el pueblo escogido por su Dios, el Señor Yahvé o Jehová, como ellos lo han llamado. Esta es la trayectoria en Palestina, y lo que hoy se conoce como la península arábiga, de que sale su fundador Abraham, aproximadamente en el año 2000 a.C., sale de la ciudad de Ur de Caldea, pasa por Babilonia, en raya roja, sube hasta Nínive, luego va a Narán, luego se devuelve bordeando casi el Mediterráneo y va hasta Egipto, que era el país más poderoso y rico de la antigüedad, de la época de Abraham. Va primero a On, que es Heliópolis, luego va a Nef, que era Memphis. No pega culturalmente en la cultura egipcia, muy avanzada, muy sofisticada, pero politeísta. El principio del pueblo hebreo es monoteísmo. Entonces se devuelve a la península arábiga, se establece allí como pastor, y luego, a través de sus hijos, que van creciendo, reproduciendo, llegan a hambrunas y van a Egipto. Y ahí se radica José, que llega a ser visir, vicefaraón, etc. De manera que desde Abraham hasta Jesucristo, de izquierda a derecha, transcurren 2000 años. Ocurre el éxodo, fecha muy, muy probable, casi que acordada entre científicos, arqueólogos, historiadores y religiosos, fue en 1446 a.C. Hay todavía alguna discusión importante sobre qué faraón fue.
que le tocó este problema. Si fue Tutmosis III, Ramsés II o Amosis, etc. Luego viene la Navidad en el 6 antes de Cristo, viene la crucifixión en el 27 después de Cristo. Cristo entonces murió de 33 años. Y viene ya la propagación por el mundo gentil, que era el nombre que se autodaban los griegos y los romanos, a partir del 46, año 46 de nuestra era. Pero hay un vacío en los evangelios del Nuevo Testamento sobre 20 años perdidos, no registrados en la vida de Jesús. El último evangelio hablan de él como un adolescente que se pierde en el templo de Jerusalén. Y ya vuelven a escribir es en su vida pública, que fue muy breve, 3 años, y que terminó con su crucifixión. Ustedes ven unos chulitos verdes. Eso significa de que hay prueba contundente histórica entre hechos del cristianismo y estos personajes cuyas vidas fueron incluidas en los escritos, por ejemplo, para el emperador Tiberio, por Flavio Josefo, o Tácito, o Plinio el Joven, o Suetonio, Poncio Pilato, Herodes Antipas, Caifás, el ministerio de Jesús en Nazaret. Herodes Antipas hace ejecutar a Juan Bautista en Maqueronte, y finalmente Jesús de Nazaret es crucificado en Jerusalén. De manera de que esta es la prueba, reina, de que hay historicidad y no mito, porque fue corroborado a través de esos diferentes historiadores, de personajes que aparecen en los evangelios como personas contemporáneas y que influyeron en la vida y muerte de Jesús. El último gran descubrimiento ocurrió en Tiberíades, en el lago, en honor a Tiberio, el emperador romano, y fue haber descubierto unas placas de mármol, parte izquierda superior, donde muy claramente dice que el prefecto Poncio Pilatos fue nombrado por el emperador Tiberio. Después la prueba, reina, de que efectivamente Pilatos fue gobernador y seguramente le tocó el juicio, que fue más político que jurídico, de condenar a Jesús por sedición, empujado por la turba atizada por los sumos sacerdotes judíos. Aquí está la trayectoria de Pablo y Pedro, que huyeron de Judea y se dirigieron a conquistar por apostolado en la religión naciente del cristianismo, tanto a Grecia como a Roma. El SPQR era el estandarte de las legiones romanas en el imperio. Eso corresponde a la sigla de Senatus Populusque Romani, el Senado y el pueblo romano, y estaba el águila romana encima. ¿Fueron mito personajes como Pedro y Pablo los propagadores del cristianismo en el mundo del Imperio Romano? No. Y están descubiertas las tumbas en Roma. En 1952, durante el papado de Pío XII, fue encontrada debajo de la Basílica de San Pedro, el altar mayor, la catacumba o tumba de San Pedro, con esa piedra roja que ven ustedes ahí, abajo a la izquierda inferior, que dice en griego Petros Eni, que significa Pedro está aquí. Eni es estar en griego, el verbo inni, ser o estar. Y en la parte derecha ven ustedes en una excavación en la Basílica de San Pablo Extramuros, la tumba de San Pedro con la osamenta. Y esa sí fue más reciente, fue en el año 2007.
Cuando entonces el Imperio Romano se transformó de verdugo y de exterminador del cristianismo primitivo y acogió la doctrina en el imperio. Eso se debió a la lucha entre dos emperadores por el trono del Imperio Romano, y fue el general Constantino y otro general llamado Magencio, que definieron en una batalla en el puente Milvio en Roma quién sería el emperador. El general Constantino, la noche anterior, según ese cuadro muy antiguo, a la batalla vio en el cielo una cruz brillante con un signo que decía en latín: Inic signo vinces, con este signo vencerás. Al otro día se dio la batalla contra Magencio y efectivamente Constantino la ganó militarmente. Inmediatamente levantó todas las prohibiciones de culto que había para los cristianos, se obligó al tesoro romano a pagar indemnizaciones a los que les habían expropiado sus casas, sus fincas, y se prohibió terminantemente los sacrificios de cristianos en el Coliseo romano, que era pues el paseo futbolístico para las gentes de ese entonces en Roma. La Navidad y el cristianismo de cara al futuro. El cristianismo tiene 20 siglos después de la muerte de su fundador. Cuenta con 2.300 millones de seguidores, el mayor grado de fervor. Los católicos sumamos 1.200 millones. Ahí viene esa foto espectacular del día del fin del cónclave, en que se eligió al Papa Francisco, el primer pontífice, aunque de origen italiano, latinoamericano, argentino. Ahí está el inmenso obelisco que hizo traer Constantino desde Egipto para el cristianismo a un imperio romano ya cristianizado, y ese enorme proyecto arquitectónico de la izquierda que fue la Basílica de San Pedro. En color morado se ve que geográficamente no hay discusión de que el cristianismo es la ideología religiosa con diferentes grados de fervor de sus seguidores que impera hoy en el mundo. La siguen los musulmanes en color verde, en morado cristianos de muchas sectas. Ahí se ve pues que los cristianos representan el 33% de las personas que adhieren hoy en día a alguna religión, seguido de cerca de los musulmanes, el 20 con 28%, luego los hinduistas, 13%, y luego otras religiones en menor proporción. ¿Cómo ser cristiano hoy en el mundo materialista? Pues ahí tienen una muestra. Hay muchos curiosos, pero también muchos devotos. Esta fue la visita del Papa Francisco a Seúl en agosto 15 del 2014, a reventar uno de los estadios más grandes de todo el planeta. Y en países que tienen una cultura milenaria en el budismo, en el shintoísmo. El Papa piensa muy distinto a como piensan los redactores de la prensa mundial, que dicen que ya Europa es postcristiana, que ya Europa no es religiosa, que ya la cultura occidental es una minoría, los creyentes, seamos protestantes o católicos, etc. El Papa tiene otro esquema en la cabeza. Lástima que esté ya tan anciano y tan deteriorada su salud. Y es el mundo de los jóvenes. Él lo ha dicho en todos los temas, que ese es el futuro del cristianismo en el siglo XXI. Que si no hay jóvenes practicantes del cristianismo, no habrá cristianismo en el siglo XXII. Y mucha razón lo tiene. Y aquí ven una de las muestras o pruebas que da. En la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en el 2013,
reservó un espacio especial para jóvenes. La curia romana escogió 12 jóvenes en honor de los 12 apóstoles de todo el planeta, creyentes, no creyentes, de raza negra, de raza amarilla, de raza blanca, de raza mestiza, como los latinos, etcétera. Y tuvo un almuerzo con el que se propagó por horas. Nunca el Observatorio Romano, el diario oficial del Vaticano, quiso entrar en detalles de los temas discutidos. Sin embargo, curitas y monseñores y cardenales que estuvieron allí presentes, como el primado de Río y organizador del evento, salieron años después. Les dijo el Papa: yo me llamo Francisco y espero de que si no han sido creyentes ni amigos míos, a partir de este momento van a reconsiderar sus posiciones. Quiero oír las quejas de ustedes contra el cristianismo y concretamente contra el catolicismo. Y escuchen lo que estos muchachos, muchos de ellos no creyentes, dijeron. El catolicismo no atrae porque es la religión de todo prohibido. Y la vida es muy bella para que todo sea prohibido. Papa se quedó callado la boca. Después dijo: ¿qué más tienen? Dijo uno: yo soy de familia católica y me horroriza el pasado del cristianismo con las guerras de las cruzadas en contra de los árabes musulmanes. Tampoco dijo nada el Papa. Y otros dijeron: estamos ya no en el mundo de las religiones y de las guerras, el mundo quiere paz, pero estamos en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y nosotros vemos en la historia de la Iglesia eventos muy mortificantes, como fue la persecución a Galileo Galilei, la oposición a la nueva ciencia moderna, y eso nos parece que es un salto al vacío. Se cayó la boca el Papa. Después hicieron intervenciones menores de que la convivencia prematrimonial la debía permitir la Iglesia sin ninguna sanción religiosa, etcétera, etcétera. Y al final los despachó con estas palabras, muy convincentes para estos que asistieron. Había de todos los países, vean, monitos del norte de Europa, de Norteamérica, latinos, etcétera. Les dijo: yo pido perdón, como lo he hecho desde la Plaza de San Pedro, a todas las personas que viven hoy, que vivieron en el pasado y que el cristianismo de alguna manera las maltrató, o con sanciones religiosas o con cosas terribles, lo dijo así, hablando de la Inquisición durante los siglos XV, XVI y XVII. Y pido perdón por eso, y mientras yo esté en el papado, eso jamás volverá a ocurrir. Segundo, dijo: a la Iglesia les interesa a ustedes, porque ustedes van a ser la Iglesia del siglo XXI y XXII. Y si ustedes no practican la religión, no habrá creyentes cristianos, y yo, como Papa, tengo mi obligación moral de garantizar de que el mundo seguirá siendo cristiano católico a finales del siglo XXI y comienzos del XXII. Y la tercera les dijo: simplemente con lo que he oído de ustedes, me convenzo de que ustedes son los socios que debe tener la Iglesia católica, cristiana, católica, apostólica y romana. Se dieron un abrazo y terminó la reunión. ¿Qué ha habido de acercamientos con otras religiones monoteístas? Esta es una cena increíble. El Papa no vive en un palacio, él vive en una pensión de segunda categoría dentro del Vaticano, que se llama la Pensión de Santa Marta. Tiene una habitación allí y asiste a un comedor que comparte con clérigos y personal administrativo del Vaticano. Pero tuvo una reunión muy especial, y es esta. Él, cuando era arzobispo de Buenos Aires, tenía muchos grupos de reflexión, y el que más le gustaba era el que tenía con los rabinos judíos argentinos. Y trataban dos temas: el fútbol
y obviamente el Papa les mostraba su carnet del Club San Lorenzo de Almagro y hablaban de fútbol. Y el otro tema era el volver a reunirse y reconciliarse las diferentes religiones y sectas, en el caso del cristianismo, para tener una reunificación cristiana. Aquí lo ve con una delegación de los rabinos de Buenos Aires hablando de fútbol y tomando vino argentino que se nota por las botellas copiosamente en la mesa. Ese es pues el hombre que hoy tiene en sus espaldas la responsabilidad de que el cristianismo católico no desaparezca. Una reunión que se veía imposible de que ocurriera fue la reconciliación entre los musulmanes. Los musulmanes no son lo que en Occidente creemos que son todos, que son ISIS, terroristas, asesinos, ladrones, vengativos. Ese no es el mundo musulmán. Esa es una minoría de malos que hay en el mundo musulmán, extremistas religiosos. Entonces él se reunió con el gran Mufti, que es como el papa equivalente en Estambul, en el 2014. Fueron a la famosa ex catedral cristiana que hubo allí, hasta que surgió el Islam, Sofía Magia, Santa Sofía. Fueron, hicieron oración los dos, el Papa Francisco y el Mufti, y hablaron sobre la necesidad de un esfuerzo entre las religiones para ponerse de acuerdo en puntos comunes y evitar que los jóvenes, muy especialmente que son estratégicos para ambas religiones, mantengan la fe en sus respectivas religiones, que básicamente son monoteístas. De cara pues al futuro, vienen preguntas muy pertinentes para los jóvenes de hoy. ¿Pero habrá creyentes de un ser superior y practicarán alguna religión en el futuro? Siempre estará el enigma del universo, de dónde viene, cómo se creó, quién lo creó y cuál es su finalidad. Ahí ven los extremos entre no creyentes o agnósticos, como fue Stephen Hawking, aunque hay revaluación de esto en las últimas noticias procedentes de allá de Inglaterra, y este par de creyentes gigantescos en el mundo de la ciencia moderna, especialmente en la física y la matemática. Hablo de Gauss, Federico Gauss, quien vivió entre 1777 y 1855, uno de los más grandes matemáticos y científicos alemanes de todos los tiempos, que decía, abro comillas, cuando suene nuestra última hora será grande e inefable nuestro gozo al ver a quien en todo nuestro quehacer solo hemos podido vislumbrar, el Ser Supremo. Y Albert Einstein, entre 1879 y 1955, el revolucionario de la física contemporánea, en la teoría de la relatividad, del efecto fotoeléctrico, etcétera, decía: todo aquel que está comprometido seriamente con el cultivo de la ciencia llega a convencerse de que en todas las leyes del universo está manifiesto un espíritu infinitamente superior al hombre, y ante el cual nosotros, con nuestros poderes, deberíamos ser más humildes. Stephen Hawking está enterrado hoy en la abadía de Westminster, en Londres, al pie de un gran creyente como fue Isaac Newton, y también al lado de otro agnóstico como él, que fue Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución. Albert Einstein dice: la religión sin la ciencia estaría ciega, y la ciencia sin la religión estaría coja también. Mi ídolo tecnológico, Wernher von Braun, el padre de la cohetería moderna,
el padre del proyecto lunar Apolo, que nos permitió hace 50 años ir a la luna, decía al respecto: por encima de todo está la gloria de Dios, que creó el gran universo, que el hombre y la ciencia van escudriñando e investigando día tras día, con profunda admiración. Blaise Pascal fue filósofo, matemático, físico y pensador del siglo XVIII, y decía, abro comillas, prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que sí existe. Porque si después de la muerte no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Ya se acaba este año 2022. Espero que no vaya a tener en el 23 la misma frustración que tuve durante este año que termina. Hace un año la noticia era el primer hueco negro fotografiado, lo que eso significaba. ¿Qué hay en ese punto negro? ¿Eso a qué conduce? Conduce a otro universo, conduce a otra parte de nuestro universo. Si es algo distinto a lo que vemos, tocamos en este mundo o universo que percibimos, en el que vivimos, que es masa, energía, espacio, tiempo y quizás información, ¿de dónde vino toda esta cosa? Hoy en día está el mundo científico y teológico expectante de qué va a ser la interpretación de las primeras fotos del nuevo Observatorio Astronómico Espacial, llamado el James Webb de los Estados Unidos. Porque muchas de esas fotos insinúan que cosas que ya se daban en física cosmológica, como verdades inapelables, ponen en duda lo que creíamos del Big Bang, de que si hay otros universos, cuál es la mecánica entre este universo y otros posibles universos paralelos, y eventualmente la gran pregunta. Todo esto que hay aquí, que hemos logrado conquistar por medio de la ciencia moderna, nos permitirá saber finalmente de dónde venimos. Mensaje final. Ya vamos a ver en 2 semanas, el 31 de diciembre por la televisión, donde ustedes ven esas figuras del Big Bang en Londres, en una extravaganza de luces pirotécnicas, las campanas del gran reloj británico. Vamos a ver el puente en Sydney, Australia, iluminado, el gentío y la esfera que cae con la medianoche del 1 de enero, ya entre el 31 de diciembre de este año y el 1 de enero del 2023, en el corazón de Nueva York, en Times Square, de que viene un nuevo año. Yo termino aquí con esta frase del peso pesado de los profetas mayores del antiguo Israel. Se atribuye que esto es de Isaías en el siglo VIII antes de Cristo, en su Salmo 2:4. En hebreo el texto a la izquierda, que se lee de derecha a izquierda, y en verde está la traducción que hizo Lutero en su momento del griego antiguo koiné dialectos a lenguas vernáculas, en ese caso el alemán. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantarán espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra.